Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a mediados de enero y con una subida de tomo y lomo de impuestos. Pocos pensarán ahora en el destino de sus próximas vacaciones. Sin embargo, el sector turístico es la gran esperanza para tirar de la economía española. Acabamos de conocer, precisamente ayer, que 2011 se cerró con un incremento de viajeros de un 8% a nivel estatal y que Castilla y León sigue siendo líder en turismo rural. Sin embargo, cada día se cierran negocios, especialmente de la restauración. Se han ajustado los precios, las plantillas son mínimas y todo indica que el nuevo gobierno no piensa rebajar el IVA al turismo. La próxima semana, el miércoles en concreto, arranca Fitur, la Feria Internacional de Turismo, el mayor escaparate del mundo, donde veremos las nuevas tendencias y ofertas de ocio. El panorama no es nada halagüeño, pero los hosteleros quizá sean el gremio que más veces se ha reinventado. Para analizar el presente y el futuro del turismo, nos acompañan hoy en esta mesa la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García. Muy buenas noches. Buenas noches. España parece que sigue siendo el lugar preferido, y sobre todo con lo que está pasando en Oriente Medio, para venir a visitar. No sé si Castilla y León también va acorde y en sintonía con lo que sucede en otras plazas de turismo, sobre todo de sol. Bueno, yo creo que siempre es difícil competir con el turismo de sol y playa, pero Castilla y León tiene puestos destacados. Yo creo que debido al esfuerzo, sobre todo del sector empresarial vinculado al turismo, que está resistiendo mejor a la crisis con grandes esfuerzos, pero también decir que Castilla y León, en datos del INE, pues está con unos datos positivos, tanto en pernoctaciones como viajeros, en el año 2011 con respecto al año 2010, ¿no? Y yo creo que eso nos da una visión halagüeña, siendo también con sus claroscuros de los datos turísticos, pero en este caso son datos positivos con respecto al año 2010, siendo quizá el 2011, de momento, el peor año de la crisis, ¿no? Veremos por partes la restauración, la hostelería, los datos de pernoctación. También en esta mesa se encuentra Luis Rodríguez, que es el presidente de Acaltur, la Federación de Asociaciones Castellano-Leonesas de Turismo Rural de Castilla y León. Bienvenido. Bien hallados vosotros. Vamos a ver, yo creo que empieza a ser ya un poco manido, aunque es verdad lo de decir que Castilla y León es líder en turismo rural. Pero la pregunta es, en 2012 que acabamos de empezar, ¿sigue siendo rentable una casa de turismo rural? Yo creo que siempre es rentable, sobre todo para las pequeñas poblaciones sigue siendo rentable, las pone un poco en la órbita, las pone un poco en el mundo, ¿no? Cada alojamiento tiene su página web y se convierte en una oficina de turismo de esa población, porque va alabando su entorno, lo va promocionando. Yo creo que es importante y es rentable, y poco a poco pues ese goteo, aunque lamentablemente pues se trata de un goteo, no se trata de avalanchas de turistas que llegan a un pueblo, sino que es un goteo, pero yo creo que ese goteo va calando y va haciendo huella, y esas poblaciones yo creo que se van beneficiando de un recurso hasta hace 10, 15 años que no existía en Castilla y León. En esta mesa también se encuentra la opinión de los hosteleros y de los restauradores. Óscar Somoza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Óscar Somoza es el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería. Es también, creo que tienes negocios tanto de restauración, posadas reales. También perteneces a la Federación de Hosteleros de Castilla y León. Yo creo que es una voz suficientemente fuerte e interesante para valorar el sector de la hostelería y sobre todo del turismo. Cuando hablamos aquí de la PAC, de los agricultores, decimos que los agricultores siempre se están quejando, siempre se están llorando, aunque tengan una buena cosecha y una buena campaña. ¿Tienen motivos los hosteleros a día de hoy para quejarse? Tenemos motivos, muchos y amplios motivos. Es decir, como ha dicho la consejera, somos el sector económico que está resistiendo. Palabras claras, estamos resistiendo, y estamos resistiendo a base de esfuerzos, a base de trabajo, a base de que hay muchísima microempresa. Es decir, tenemos cerca de 25.000 empresas en Castilla y León, es decir, 15.000 cafeterías y bares, 5.000 restaurantes, más de 2.000 hoteles, y en ellos, en casi todos ellos, salvo las grandes cadenas, que es un dato también importante, pero en casi todas esas pequeñas empresas está el autónomo, la mujer, los hijos. ¿Qué han hecho con la crisis? Reinventarse, hacer en vez de 12 horas 14, en vez de librar un día no librar ninguno, en vez de tener vacaciones no tenerlas, y eso hace que este sector
esté sufriendo, resistiendo y que sea un poco el músculo económico de esta región. Es decir, estamos manteniendo el empleo autónomo y el otro, y estamos logrando a base de mucho esfuerzo, con lo cual nuestra queja es que el futuro ha venido mal, que la crisis nos está afectando seriamente y que estamos resistiendo de forma artificial para mantenerlos. Están cerrando muchas empresas, también se están abriendo algunas, pero yo creo que estamos creyendo en ello, que el sector hostelero de esta región, el turismo rural, de la hotelería, de los bares, de los restaurantes, estamos creyendo que tenemos un futuro, de que está ahí, de que nosotros con nuestras... tenemos que configurar el turismo experiencial y tenemos gastronomía suficiente, tenemos arte, cultura, gastronomía, tenemos espacios naturales. Es decir, en su momento, cuando Juan Vicente nos reunió en las campañas electorales, dijimos que a lo mejor en cultura y turismo también tenían que estar espacios naturales, porque era uno de los elementos más importantes en los cuales estamos ahí en Castilla y León, y prácticamente todas las provincias tienen algún espacio natural, y es un referente importante, es decir, para que el futuro del turismo se lleve a cabo bien. Comentaba Óscar que se han cerrado restaurantes, negocios. Sabemos que se han cerrado restaurantes de renombre como el Bulli, incluso otros en Madrid. El Mesón Cándido no se va a cerrar, ¿no? No tenemos intención, Cándido López, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Cándido, además de ser mesonero, es el presidente de la Asociación de Industriales Hosteleros de Segovia, restaurador, y también perteneces a la Federación de Hosteleros de Castilla y León. Bueno, usted nunca no le dirán que no ha roto nunca un plato, ¿no? Bueno, rompemos alguna vez en cuando para demostrar que el cochinillo está bien asado, está muy tierno, ¿verdad? Para eso lo rompemos. Una de las preocupaciones cuando se vive una situación como la que estamos atravesando es el miedo incluso a que se pierdan y se transformen las costumbres que tenemos. Hablamos hasta de salir a tomar vinos. La crisis puede ser tan fuerte que haga que nos lo quitemos y que no volvamos a tener esa costumbre tradicional. Y hablo de tomar vinos, pero pueden ser otras muchas. ¿Puede llegar hasta ese extremo la situación que estamos padeciendo? Bueno, efectivamente ese es uno de los temores que tenemos los hosteleros, porque estamos observando que los hábitos, si no están cambiando, si la gente está bueno, pues dejando de consumir en muchas ocasiones, bueno, pues dejando de utilizar los espacios de hostelería para celebraciones, para bueno, pues para tener encuentros con amigos. También, de alguna manera, motivado por una circunstancia importante que surgió el año pasado, que fue la prohibición total de fumar en el establecimiento de la hostelería, ¿no? Esto ha cambiado mucho los hábitos, sobre todo de la gente, sobre todo el ocio nocturno, el mundo de las copas. Esto ha supuesto un duro varapalo para la hostelería. La gente, bueno, pues ve que tiene ese inconveniente de poder disfrutar de un ambiente agradable en torno a una copa, en torno al cigarro, que son pues elementos que siempre han ido muy unidos, ¿no? Y esto ha hecho que mucha gente pues esté cambiando ahora mismo los hábitos. Y este es un miedo porque pensamos, puede ser la crisis, pero ¿y si después de la crisis este hábito se pierde por completo? Hablaremos también de cómo ha afectado a la hostelería precisamente esa ley antitabaco, pero antes de centrarnos en el año 2012, que parece que va a venir el fin del mundo, vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sido el 2011 y esos datos que conocíamos esta semana de la mano del ministro José Manuel Soria, el nuevo ministro de Turismo. Vemos el informe y luego analizamos y entramos ya en materia en Castilla y León. Todo preparado para que en pocos días comience Fitur, el gran escaparate del turismo en España, que marcará también el camino del sector en Castilla y León para este año. La feria madrileña en 2012 también estará herida por los recortes en las administraciones. Contará con 1000 expositores menos que el año pasado y una rebaja del 10% en su superficie. El cierre de numerosas agencias de viajes y otras empresas turísticas repercutirá también en el volumen de participantes. Fueron 210.000 entre profesionales y público en el 2011. Aún así, el turismo cierra el año mostrándose resistente a la situación económica. 54 millones de turistas extranjeros han entrado el curso pasado en nuestro país, un 7,7% más que el año anterior. 1.070.000 de ellos han visitado Castilla y León, casi un 6% más que en el 2010.
Suben los turistas y también su gasto. 50.000 millones de euros han dejado en España los visitantes extranjeros el año pasado, una cifra superior en un 8% a la de 2010. Castilla y León cotiza al alza también en oferta turística. Cerca de 100.000 plazas de alojamiento ha brindado la comunidad entre hoteles y hospedajes rurales en 2011. 3.000 sitios más donde pernoctar que el año anterior. Aunque no todos son cifras favorables, precisamente la asignatura pendiente siguen siendo las noches de estancia. Además, a pesar de los números aparentes, las asociaciones de turismo aseguran que no todos los alojamientos funcionan como es debido y que existe un gran desajuste entre la oferta y la demanda. Mientras el turismo resiste, la hostelería y restauración asisten al cierre incluso de algunos locales emblemáticos. En lo que sí sacamos nota es en el turismo de interior. La comunidad sigue siendo el gran atractivo español para el turismo rural. Cierra 2011 en el primer puesto entre los destinos de este tipo. 1 de cada 5 viajeros elige Castilla y León para hacer turismo rural, un 6% más que en el 2010. ¿Balance irá este sector por el mismo camino el año que viene? ¿Continuará siendo el turismo en 2012 uno de los motores económicos de Castilla y León y de España? Pues eso es lo que vamos a comprobar. Y no hemos escuchado al ministro, pero no va a haber reducción del IVA en los productos turísticos como pedía parte del sector. Para enfrentarnos a este año, consejera, desde la Junta de Castilla y León, parece ser, todavía no sabemos, han prorrogado los presupuestos, no sabemos qué reducción, pero sí va a haber una reducción importante en las consejerías que no son de educación, de sanidad y de servicios sociales. Lo primero y lo que se está hablando durante todos estos días es si se va a recortar las dos empresas públicas que dependen de usted, como es el caso de Sotur y de la Fundación Siglo. Bueno, en primer lugar, yo creo que el año 2012 se plantea duro para todos, es decir, más de 5 millones de parados a nivel nacional. Las últimas noticias, pues la verdad que no son nada halagüeñas. Yo creo que el sector turístico en general, en Castilla y León y en general a nivel nacional también, va a resistir, va a seguir resistiendo esa crisis, y mi deseo también es que se siga manteniendo el número de afiliados y de empleados, que así es, o sea, casi 70.000 empleados en el sector turístico, igual que en el año 2007. Eso prueba el esfuerzo de muchos empresarios que se mantienen, ¿no? Pero también los datos positivos del 2011 pues nos hacen pensar que yo creo que todo aquello que se destine, todos los esfuerzos que se destinen al turismo van a ser positivos en nuestra región. Y yo creo que en principio desde la estrategia regional nueva de turismo que estamos planteando, que yo creo que es importante y así se lo hemos trasladado en diferentes reuniones al sector, es ir de la mano. Es decir, ahora es el momento de ir la iniciativa pública y la iniciativa privada de la mano en estos ámbitos, es decir, tener una estrategia común, un pacto común que establezca unos mínimos para poder trabajar de la misma manera y potenciar mucho más el sector, pero juntos, y me refiero a administración regional, provincial y local, y sobre todo también contando con el Estado. Una vez hecho ese paréntesis, porque además creo que es importante no solo el contar con el sector, sino también dentro de nuestra estrategia de no ser solamente un destino y no solo contar con nuestro destino como promoción, como se ha venido haciendo hasta ahora, sino que potenciar sobre todo la comercialización. Para potenciar la comercialización es imprescindible contar con el sector privado, porque nosotros, y además en Inturia hemos hecho un primer paso, es decir, que ellos puedan comercializar, nosotros definir productos, pero comercializar de la mano del sector. Yo creo que eso es un esfuerzo. Y ahora, en el ámbito... Va a haber menos dinero, ¿no? Presupuesto 2012 no se sabe todavía, se ha prorrogado 2011. Yo espero que en el ámbito... incremento, ¿no? Incremento no. Pero sí que es verdad que es el momento de priorizar, es decir, hay un presupuesto, o habrá un presupuesto determinado, y yo tengo claro dónde tengo que actuar y cómo tengo que actuar. Es decir, si tenemos que priorizar por la comercialización y por la presencia en ferias con un perfil mucho más comercial y no tan promocional, yendo de la mano del sector privado, pues ahí priorizaremos. Es decir,
tenemos margen para poder las empresas públicas van a seguir actuar. Y en materia del sector público, que depende de esta consejería, que es la empresa pública Sotur y la Fundación Siglo, que lleva los temas de cultura, como bien saben, pues la verdad, ahora mismo estamos en un proceso de estudio para poder ver si es viable esa integración, es decir, que no perdamos eficacia tampoco al convertir en un gran ente que quizá pues a lo mejor no sea el resultado positivo. Pero la intención es, en principio, estudiar esa posible integración, pero con un objetivo claro, es decir, que esa integración, aparte de ser más eficaces, que nos permita también reducir personal a lo mejor o reducir costes, es decir, que hay que ser eficientes en todos los sentidos. Esto es una tertulia, no hace falta que pregunte por cada uno, podéis intervenir cuando lo veáis conveniente, pero sobre la mesa es que parece que hasta ahora la Junta ha estado echando el resto y que ahora parece que es el momento del privado, del sector privado. No, me parece fantástico porque el año pasado el análisis del sector turístico de Castilla y León, uno de los suspensos más importantes que tuvimos era la colaboración del sector público y el privado. La apuesta que nuestra consejera dice ahora de que esa colaboración va a existir, la aceptamos con sumo grado, es decir, estamos deseando que esa colaboración del sector público y el privado para hacer juntos las cosas, para saber si es importante comercializar o promocionar y para saber en dónde tenemos que apoyarnos para el futuro. Queremos que ir de la mano de los empresarios, los que estamos día a día sabiendo cuáles son las preferencias de los turistas, sabiendo lo que piden, sabiendo lo que necesitamos para tener un nivel de estancia superior. Estamos en 1 y pico en cada provincia, pues lograr llegar al 1,90 o al 2 o al 2,40, que estamos en la cola en muchos casos, y eso solo se va a lograr con una colaboración con la que la consejera plantea y que esperemos que de verdad sea una realidad. Es decir, y aquí aceptamos el guante y el sector empresarial, creo que estamos todos, como tú has dicho, aparte de ser presidente de Segovia y presidente de Zamora, Cándido es vicepresidente de la Federación Castellano-Leonesa y yo secretario general, presidente de Turismo Rural, con lo cual el reto está aquí y lo aceptamos y estamos dispuestos a trabajar continuamente con la consejería para que se le dé la importancia necesaria al turismo. Y que los nuevos presupuestos... Estabais muy mal acostumbrados. Pues yo creo, entonces. no mal acostumbrados, demasiado bien acostumbrados. Entonces esa costumbre a lo mejor se convierte en rutina y muchas veces nos conduce a la ineficacia, ¿no? Yo desde el turismo rural sí que veníamos percibiendo que teníamos que cambiar un poco el rumbo del turismo rural y su promoción. Y tenemos por delante dos retos importantes, y en esto coincidimos con la consejería y con la dirección general. Es el reto de la comercialización. El turismo rural por sí mismo ha vendido hasta ahora, como marca, de atractivo para clientes, pero yo creo que a partir de ahora y más con la crisis esto va a dejar de ser una realidad. Entonces los promotores de turismo rural tienen que implicarse en la comercialización de sus alojamientos y no dejarlo en manos de las administraciones, ¿no? Yo creo que ese es un reto muy importante. Pero porque la comercialización no depende ahora mismo de la Junta, claro. Tendrá que ser con... Sí, la idea es definir los productos y que luego el sector privado, con esos productos que nosotros tenemos detectados que existe demanda, es decir, escasa oferta con demanda, con esos productos que el sector privado, que ya lo hicimos en Intur con 84 ofertas de la mano del sector privado, pues que al final el posible comprador tenga un producto. O sea, nos puede conocer como destino, pero le tienes que poner, ahora cada vez somos más cómodos, el producto encima de la mesa. Fin de semana en un punto de Castilla y León, alojamiento, visita no sé qué y además cena gastronómica, tanto. Comer cochinillo no es suficiente, hay que prepararle toda una serie de actividades, ¿no? A mí me parece importantísimo que el destino turístico global sea Castilla y León. Y dentro de ese paraguas estemos todos, turismo rural, gastronomía, hotelería, turismo cultural, etcétera, ¿no? Yo creo que es importantísimo porque, bueno, pues cuando vamos como dentro de unos días vamos a ir a la feria de Fitur, pues nos vamos a encontrar con turoperadores de todo el mundo, que nos van a conocer si vamos todos de la mano, todos partiendo de un destino turístico conjunto. Y a partir de ahí, que la gente venga a Castilla y León y que elija los lugares, elija el cochinillo o elija el lechado, elija lo que le apetezca, ¿no? De todas maneras, que esto no sea una coartada para que los presupuestos bajen. Es decir, para la comercialización no deja de ser papel y dejan de ser ideas, pero este sector sigue necesitando presupuestos.
Es decir, que no sea una coartada para que al final seamos la hermana pequeña del gobierno y nos peguen el tajo en marzo cuando se haga el presupuesto nacional. Es decir, seguimos necesitando inversiones turísticas, seguimos necesitando señalización en todo el sector turístico de Castilla y León, no solo de los establecimientos, sino de los recursos. Ahora mismo había un problema que decían, es que este gobierno es de un perfil y el nacional es otro y no podíamos señalizar la autovía A6. Porque cuando pasan los carteles que hay enormes que se llaman las capitales están desguazados, están viejos, feos, obsoletos, no se anuncian, hay demasiado soberbia ingenieril, se anuncia que lo hizo tal ingeniero o que este se llama el viaducto tal, cuando no interesa si estamos en la zona vitivinícola de Toro o estamos en la zona de las médulas, y hay que anunciar nuestros recursos. Tenemos una falta de señalización grande, con lo cual comercializar sí, pero que como comercializar se basa más en ideas que en dinero, que eso no sea el obstáculo para quitar dinero del otro, que seguimos necesitando dinero para el sector, porque además somos el sector, como he dicho al principio, el único que estamos manteniendo, porque como se decía, estamos en 69.000 empleos 2007, pero hemos creado muchas más empresas, con lo cual las cifras, si las analizamos creando muchas más empresas, seguimos en el mismo empleo, es que nos hemos ajustado y nos hemos apretado. Es decir, sí, yo creo que la labor de la administración tendría, o tiene que ser, debe ser crear plataformas para que después... de encuentro. Eso es, plataformas de comercialización. Y evidentemente después los empresarios utilizarlas. Claro, y nosotros al final lo que pero queremos crear plataformas es, conjuntas. Sí, sí, claro, y tener la habilidad también de colocar esos productos y esas ofertas del sector privado en plataformas online, turoperadores o comercializadoras tradicionales, agencias de viaje, etcétera. Al final se trata de impulsar un sector todos juntos, pero sobre todo escuchando lo que ellos quieren y lo que necesitan, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y lo que decía Óscar de inversiones turísticas y señalización son una de las 2 patas que el pacto institucional que estamos proponiendo y que propusimos en diciembre en el Consejo de Turismo tienen que estar, porque entendemos que también, o sea, se hace sobre la base del conocimiento también del sector, que es un espacio de diálogo que hemos abierto, yo creo, importante, y que tenemos que trabajar juntos, está claro. Pues esa será una de las bazas que comenzará el miércoles en Madrid. FITUR, la Feria Internacional de Turismo, uno de los mayores escaparates del turismo, y donde allí estarán todos los países prácticamente del mundo, y unos están en crisis, otros en no. Allí es un reflejo para saber cómo está el sector, para copiar al vecino y saber qué es lo que pasa. ¿Cómo va a ir este año la Junta de Castilla y León? Porque seguramente habrá menos dinero, para menos metros, se han dado de baja muchos expositores. Siempre la Junta actúa como un paraguas para el sector, para los patronatos de turismo. ¿Va a haber alguna novedad en este sentido, en la forma de ir a la Feria Internacional de Turismo? No, yo creo que como novedad vamos a ir todos juntos como siempre hemos ido, es decir, estarán los patronatos, estará el sector privado, estarán las asociaciones y federaciones que aglutinan también el sector, y luego estarán pues lo mismo que presentamos en Intur a nivel stand, es decir, nuestros recursos, nuestros 5 productos turísticos y las ofertas que han seguido elaborando el sector privado para poder comercializar allí, que es que lo importante es que allí también se va a vender, no solamente vamos a enseñar nuestros recursos o nuestros productos. El paso que dimos en Intur y que en FITUR se va a ver reforzado es que se puede comercializar, que ya puede llegar el visitante al stand de Castilla y León y llevarse una oferta o varias o las que le interesen en función del turismo familiar, gastronómico, de aventura o lo que quieran, ¿no?, dentro de esos 5 productos. Por lo tanto, eso es importante también, ¿no? Se evalúa cuándo se cosecha FITUR. ¿Sirve para algo? Estar 3 días, 4 días pisando moqueta, repartiendo papeles para gente que luego vemos que lo abandonan en cualquier sitio. Sí, hasta ahora esa era un poco la frustración de asistir a FITUR con muchísima ilusión, con muchísima inversión en folletos para todos los días al final de la tarde, cuando se cierra, ver las papeleras llenas de los folletos que acababan de coger. Yo creo que ya eso se ha terminado, los empresarios han optado, creo yo, por disminuir enormemente ese tipo de gasto, y yo creo que el contacto personal en FITUR es muy importante, sobre todo los propietarios de turismo rural se acercan por lo menos un día, una tarde, para entablar contacto directo con la gente y dar a conocer su producto concreto, ¿no? Y ahí sí que a lo mejor al cabo de 4 o 5 meses se nota alguna repercusión, pero yo creo que FITUR es más para ver lo que hace el vecino,
mirar de reojo, tratar de copiar lo bueno. También le copiarán a uno, ¿no? Yo soy muy crítico con las ferias. A mí me parece que las ferias hay que reinventarlas también, que ya las estamos perdiendo. Ya no es lo que era, es decir, no digo que no hayan sido buenas, pero ya no es lo que era. Es decir, ya no van de turoperadores importantes. Este año Fitur Congreso, lo estaba comentando, se ha eliminado. Yo creo que es mucho más importante los mercados de contratación que hace la Junta de Castilla y León. Son quizá de las comunidades autónomas que mejor lo hacen, y ahí sí que nos vemos turoperadores y empresarios mano a mano. Los fan trips que se están organizando, yo creo que eso es importante, ahí nos vemos mano a mano. Fitur es importante para nuestros compañeros de Madrid, que llenan los restaurantes, y llenan los hoteles, y llenan las salas de fiesta. Es decir, para ellos es muy importante, para nosotros es menos importante. Yo no soy muy feriante, ¿no?, entre comillas, como le pasa a Óscar. Hombre, como tú decías, efectivamente en las ferias hay que estar, ¿no? Es el punto de encuentro, es el lugar en el que todos tenemos que estar. Pero yo creo que hay otras formas de comercialización también muy eficaces, ¿no? Hoy en día, con las nuevas tecnologías, las portales online, yo creo que están sustituyendo un poco el concepto de las ferias, ¿no? Y por otro lado, yo también soy muy partidario de la comercialización puerta a puerta, ¿no? Es decir, persona a persona. Es decir, vamos a dirigirnos a aquellas personas que son capaces de tomar decisiones en aquellas empresas, en aquellos turoperadores, aquellos grandes empresas del turismo que son capaces de tomar decisiones, y vamos a ir directamente a esas personas, vamos a traerles a Castilla y León, vamos a enseñarles nuestro producto, que conozcan de primera mano nuestro producto, y yo creo que esa es una fórmula también muy eficaz, ¿no?, de vender Castilla y León. Las ferias, bueno, pues ya digo, hay que estar. Siempre hay algún evento importante. En el año 2012, este año vuelve a haber Edades del Hombre. No sabemos si con el mismo éxito se mantiene los visitantes. Ya no es lo que eran las ediciones de las Edades del Hombre, y sobre todo con dos sedes. De eso podemos hablar después, pero si nos puede adelantar brevemente, ya sé que todavía eso se hace normalmente en la rueda de prensa posterior a ir a Madrid. ¿Cuál va a ser la gran apuesta, las grandes apuestas, si es que existen, para este año 2012 y que la Junta va a capitanear? En Fitur, Sí. Bueno, realmente lo que vamos a hacer en Fitur es concentrarnos en la comercialización, como he dicho, con la ampliación de productos, contactos con turoperadores de diferentes países, porque yo creo que eso es importante también, que la administración, los empresarios estén, pero que también la administración esté en contacto con ellos, y vamos a tener unas reuniones yo creo que de importancia, además, con turoperadores internacionales, porque también pensamos que quizá es una asignatura pendiente el poder atraer más turistas extranjeros a Castilla y León. Ahora mismo hay un 81% que son nacionales, el resto es extranjero. Eso sí, del 2011 al 2010 también hemos crecido, ¿no? Y también muy vinculado a las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que vamos a presentar proyectos vinculados a las nuevas tecnologías, que yo creo que es otro paso más para vender Castilla y León o para vender determinados productos, ¿no? Como eventos, las Edades del Hombre en Oña será uno de ellos, ¿no? Sí, desde luego, Edades del Hombre en Oña pues será uno de los eventos importantes, y además yo creo que este formato de que no sean sedes catedralicias, sino que apostemos por municipios de menor tamaño, y pues es una forma muy buena, como ha sido la experiencia que en las Medinas, de dinamizar una zona durante un tiempo, que además luego perdura en el tiempo, ¿no? Que no solamente es durante la etapa que dura Edades, durante los meses que dura Edades, sino que luego tenemos datos que durante el año siguiente pues siguen aumentando las visitas, ¿no? Y eso es bueno. Me imagino que los hosteleros tenéis muy en cuenta eso, la agenda cultural, precisamente allá donde la Junta, o aunque sea una iniciativa privada, coloca un acto, el que estamos viviendo ahora mismo en Valladolid con Pingüinos, supone una repercusión económica muy importante para todo el sector. Sí, está claro. Necesitamos iconos. Pingüinos ya es un icono. Cándido es un icono de Castilla y León. Nos ha hecho más promoción Cándido en estos años, el Mesón Mayor de Castilla, que muchas acciones. Y tenemos que dirigir las acciones, como ha dicho, el turismo religioso en Castilla y León es fundamental. Ahí tenemos el Camino de Santiago y ahí tenemos Edades. Es un colectivo al que nos tenemos que dirigir ineludiblemente. Pero también el turismo de negocios es fundamental y es importantísimo. También el turismo LGTB es de los más importantes ahora mismo, de los que más gasto tienen. Es decir, son colectivos a los que tenemos que estar, y nosotros estamos prestos a dirigirnos a cada uno de ellos. Y tenemos que dirigirnos al colectivo en cuestión y con lo que quiere el colectivo.
Y el futuro del turismo ahora mismo está basado en experiencias. Tenemos que dar turismo experiencial, turismo sensitivo, turismo diferente. Es decir, el viejo eslogan de España es diferente que hace 40 años, sigue siendo lo mismo. Es decir, la gente sigue buscando lo diferente y ahora que busca experiencias. Y nosotros tenemos todos los argumentos para darle experiencias gastronómicas de primer orden, experiencias naturales en los espacios naturales de primer orden, experiencias en artes, todo tipo de experiencias. Eso es lo que tenemos que capitalizar paralelamente a la comercialización de nuestro producto individual, de nuestros hoteles y nuestras comarcas. Con lo cual, yo creo que lo que decía, es decir, las edades del hombre es un éxito que hay que tenerlo ahí, es ya un icono de Castilla y León. Y tenemos que seguir creando iconos que nos llenen el resto de los días y el resto de las etapas del año. Menos mal que el acueducto no se puede mover, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que efectivamente cualquier icono, como dice Óscar, pues es bueno para, de alguna manera, incrementar el turismo, ¿no? Pero no nos olvidemos que tenemos un buen producto turístico en Castilla y León. Es decir, tenemos un turismo cultural, un turismo de naturaleza, un turismo gastronómico muy consolidado, muy sólido. Y es realmente la base de nuestro turismo, ¿no? A partir de ahí todo lo que hagamos será para mejorar, será para ampliar, pero como tú bien decías, con ese acueducto romano, con ese entorno, con ese cochinillo, pues yo creo que Castilla y León tiene esa base fundamental del turismo para atraer al público en general. Pero para incrementar ese valor y sobre todo que los turistas que vengan dejen dinero, eso de ir a los principales museos que tenemos en Castilla y León gratis se acabó. Consejera, ha costado mucho tomar esa decisión de ir al MUSAC, parece que a lo mejor va más gente, como cuesta dinero pensarán que a lo mejor lo que hay dentro es mejor. ¿Es verdad? Bueno, la verdad que es una decisión que se tomó hace un par de meses y yo creo que es una decisión acertada, porque en cuanto a que tenemos 4 museos de carácter regional dependientes de la Junta, cobrábamos en 2 y en 2 no. Entonces, cobrábamos en el Museo de Zamora, en el Etnográfico, y cobrábamos en el Museo de la Evolución Humana, pero no cobrábamos ni en el MUSAC ni en el Museo de la Siderurgia. O sea que al final es por coherencia. Vamos a cobrar con un similar precio en función también de las características de cada museo. Pero eso va a pasar también con las iglesias y otros monumentos, porque a nadie, nosotros bajamos al sur, no nos extrañamos de que para entrar en cualquier catedral, en cualquier iglesia, nos cobren 2 o 3 euros. Y si queremos ver el retablo de la nave central, hay que meter 1 euro para que se encienda el foco, y si no, no lo vemos. ¿Eso va a suceder también en Castilla y León? Yo no puedo cobrar en las iglesias. Bueno, pero en algunos de los pero bueno, por monumentos ejemplo, en la Catedral de León también se ha sumado a cobrar, que me parece bien, porque al final todo es o sea, si en las catedrales o en las iglesias se cobra por entrar, ese dinero se puede dedicar a restauración y a mantenimiento de los templos, que me parece imprescindible también, porque no solo la administración tiene que restaurar el patrimonio, o sea, yo creo que también es una forma de, en estos momentos, de nutrirse de unos ingresos, porque nadie por 2 euros va a dejar de entrar en la Catedral de León o en la de Burgos o en la que sea. ¿Os parece bien eso? Yo creo que sí. Yo creo que se aprecia aquello que tiene un precio, nunca mejor dicho, ¿no? Y yo creo que es importante, aparte de que es una acción que va encaminada a organizar el producto turístico. Un producto turístico, como decía antes Cándido, excelente, que tiene Castilla y León, pero quizás hasta hace poco mucho de él estaba desorganizado y era difícil de consumir por el turista. Y yo creo que hay que dar el paso de que sea fácil y consumible por el turista. Entonces hay que organizarlo. Y yo creo que es una tarea que se ha impuesto la Consejería con la elaboración de productos, y después ya vendrá el sector privado para ofertar concretamente esos productos en rutas, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, yo creo que es fundamental. O incluso una ecotasa para el Camino de Santiago. Bueno, tampoco nos pasemos, ni eso ni el céntimo sanitario, cuidado. Es decir, cada cosa en su... Yo creo que sí, que el producto hay que conservarlo y que ese dinero valga para eso, para que haya mejores exposiciones temporales, para que haya mejor mantenimiento, para que haya mejores guías, que hay muchos sitios donde se entra y el turista le pregunta y hay alguien que no sabe de qué va.
Entonces, que todo ese dinero valga para eso. Y además porque la experiencia, todos hemos viajado. Y al final, cuando viajamos por el mundo, es curioso, pero vemos lo que cuesta y lo que es gratis es lo que dejamos para el final y a lo mejor ni lo vemos. Pero siempre vamos a lo que cuesta. Y donde hay cola, también nos ponemos. Somos así de masoquistas. Y la cola es para pagar en muchas ocasiones. Con lo cual, eso yo creo que no es malo y fomenta la inquietud por ver las cosas. Es decir, cuando cuesta, fomenta la inquietud. Y que ese dinero, como he dicho, se utilice. Nosotros tenemos un ejemplo claro, es decir, en Puebla de Sanabria hace años se empezó a cobrar el castillo y se volvían locos. Es decir, y entonces, pues el castillo está cubierto de actividades, funciona y tiene cada vez más visitantes. Y nadie le lleva... Ahora, ¿que hay que hacer actuaciones para que los lugareños y los vecinos y tal, esos no paguen? Perfectamente, con su carnet de identidad, usted es de aquí, usted está empadronado aquí y no va a pagar. Perfecto. Pero los demás que paguen precios simbólicos, pues paguen. Estoy de acuerdo totalmente. Es decir, si es, como decía la consejera, para poner en valor ese monumento, esa iglesia, esa casa antigua, a mí me parece correctísimo. Porque además hay una cosa que ocurre y es que lo que es gratis no se valora, ¿no? Y yo podría poner el ejemplo del Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia es uno de los monumentos que mejor, el patronato del Alcázar de Segovia funciona de maravilla. Cobran su entrada y con ese dinero están reinvirtiéndolo en el Alcázar. Han creado nuevas salas, han restaurado salas, es decir, yo creo que está bien siempre y cuando sea para, como ya digo, poner en valor el monumento. Vamos a hacer una breve pausa, minuto y medio de reloj y volvemos enseguida para hacer ya el último balance de cómo viene este 2012 y también para recordar cómo ha afectado la ley antitabaco a la hostelería. Ya estamos aquí de nuevo. Restaurantes, hoteles y casas rurales también soportan su particular crisis. Salimos mucho menos a cenar y quizás bastante menos a pasar un fin de semana a una casa rural. Más bien vamos al pueblo de toda la vida a comer y a beber gratis a casa de nuestros padres. No hay dinero para el ocio. Quizás si fuese algo más barato volveríamos a salir. Los pisos parece que han bajado de precio, pero ¿y los menús? ¿Y las estancias en los hoteles? Cándido López, ¿se han bajado los menús? ¿Podemos comer el cochinillo igual de rico por el mismo precio o menos? Yo creo que se han bajado. Yo creo que la hostelería se ha ajustado a las demandas de hoy en día, ¿no? Yo creo que lo que hay que pretender siempre es mantener la calidad del producto. A partir de ahí, ajustar al máximo la relación calidad y precio. Y en ese aspecto yo creo que la hostelería ha estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que además en Castilla y León tenemos un producto gastronómico de muchísimo peso, muy importante. Y bueno, pues yo creo que es uno de los alicientes, uno de los mayores alicientes que tiene el turista cuando llega a nuestra comunidad, ¿no? ¿Se tenía que ajustar también el sector turístico como los pisos o estaba hinchada? ¿Existía alguna burbuja? No había burbuja en el sector turístico y yo creo que los precios se han mantenido, que ya es bajar, porque han subido los costes. Con lo cual hemos bajado y hemos tenido muchas agresiones, lo que decías antes, y volveremos a hablar del tabaco. Hemos tenido agresiones y hemos tenido mucho menos consumo. Es decir, cada vez es más sintomático que cuando por la mañana las chicas de limpieza de los hoteles te dicen que las camareras están llenas de bolsas de los supermercados. ¿Por qué? Porque han cenado en la habitación los clientes, porque no cenan en el restaurante, porque economizan al máximo. Es decir, siguen saliendo, las cifras de movimiento de viajeros siguen siendo buenas, pero las cifras de consumo han caído vertiginosamente. Y se ahorran cenas, se ahorran comidas, se ahorran todo lo que pueden para decir, bueno, puedo estar en una casa, puedo estar en un hotel y me voy a ahorrar lo otro. Se van a traer para los primeros días la comida de casa y están haciendo una situación de lo que antes decían el botellón y nosotros decimos ahora el fiambrerón. Es decir, que ves que hablan de maleteros, sacan y comen a la puerta de los establecimientos y entran a tomar el café, la bebida fría y el servicio. En las casas rurales, en los alojamientos de turismo rural, se han mantenido los precios, han bajado pero unas décimas, según los últimos datos de coyuntura turística. Lo que sí se ha procurado mantener la calidad, pero reforzar y tratar de fidelizar al cliente con posibilidades de experiencias que antes no se daban en el turismo rural. Prácticamente el turismo rural hasta ahora se dedicaba a vender camas,
a vender pernoctaciones, y ahora ya en las páginas web de los distintos alojamientos ya aparecen ofertas, no solamente del alojamiento, sino también de otras actividades. Yo creo que por ahí es el camino para la sostenibilidad del turismo rural. Es verdad que la cocina de autor sí que a lo mejor ha sufrido, también con la crisis, por hablar también a lo mejor de los propios vinos, los reservas, los crianzas, se toma uno un tinto joven y se cena igual. Hombre, también hay que entenderlo en el contexto que estamos, ¿no? Que no es una crítica hacia los visitantes o hacia las personas que viajan. O sea, yo sinceramente veo positivo que hayan incrementado las pernoctaciones con la situación en la que estamos, en la que están las familias, ¿no? Las pernoctaciones o el número de viajeros que del 2010 al 2011 haya subido, incluso sabiendo que nosotros nos nutrimos de un 81% de turistas nacionales, que son los que peor lo están pasando. Entonces, bueno, lógicamente, pues el consumo a lo mejor ha bajado en restaurantes o llevan la bolsa o la comida de casa, pero lo importante es que sigan saliendo y que sigan disfrutando, ¿no?, de los productos que tiene nuestra comunidad y de los recursos naturales y patrimoniales y la actividad cultural, ¿no? Y a mí lo importante es eso, ¿no?, que sigan viniendo, porque es una costumbre que no se va a perder, porque además el turista que viene a Castilla y León repite. Es decir, que a lo mejor son estancias cortas, pero suele repetir, y por lo tanto eso es también positivo, ¿no? ¿Y qué culpa tiene la crisis antitabaco de la situación del sector? Mariano Rajoy dejaba entrever la posibilidad de revisar esa ley antitabaco, pero yo creo que tiene otros muchísimos problemas para meter mano a una cosa que parece que la sociedad está empezando a aceptar, aunque sea un cambio de costumbres, y aunque según algunos hosteleros ha hecho perder mucho dinero. Ha hecho perder mucho dinero y ha hecho perder muchas costumbres, como decías antes, es decir, las sobremesas han desaparecido, las partidas de los bares están desapareciendo, las tapas, cuando la gente iba de tapas por los bares y tomaba una media de 5 o 6 tapas con 5 o 6 cañas, se ha reducido a la mitad porque tiene que fumar un cigarro en el camino. Hay que llegar a un punto en el cual haya perfecta coexistencia entre fumadores y no fumadores, y no ser hipócritas. Si el tabaco es malo, que lo prohíban, pero que no lo recauden. Entonces, si vale para vender, si los bares valemos para vender, para recaudar impuestos, tendremos que valer para que se fume. ¿Habrá que orquestar las medidas? Hace 20 años el problema más grave de este país en la hostelería eran los ruidos. Con medidas adecuadas, con controles de ruidos, con decibelios, ahora ya no es un problema. Hagamos unas medidas adecuadas para que los establecimientos, estoy seguro que en pleno siglo XXI hay modelos de extracción y de purificación de aire que conseguiríamos en nuestros bares y restaurantes el aire más puro que en la calle. Con lo cual aplicamos ese tipo de normas, y el que no lo aplique, sí, que le den y que se lo prohíban. Pero el que lo pueda aplicar y pueda tener espacios para fumadores y no fumadores, que lo haga. Estamos fuera de tiempo, muy rápido. Bueno, efectivamente, nosotros lo que pretendemos es atender y poder atender a los clientes, a aquellos que fuman y a aquellos que no fuman. Es nuestra intención, no excluir a nadie, ¿no? Yo creo que nos hemos ido de una ley antitabaco de un extremo a otro, es decir, de una ley muy permisiva a una ley extremadamente rigurosa, ¿no? Y yo creo que tiene que existir un término medio, un punto medio en el que realmente puedan convivir aquellos que fuman y aquellos que no fuman en los establecimientos públicos como es los de hostelería. Nos tenemos que ir. Ley antitabaco, ¿alguna cosa más? ¿Alguna puntualización? La Junta respeta. Yo conozco bien lo que reclama el sector, porque me lo han trasladado en una reunión que tuvimos con la Federación, por lo tanto vamos a esperar a ver qué medidas se toman y en definitiva, pues en definitiva al final lo que haremos es trasladar la petición del sector de la Federación de Castilla y León al Ministro, lógicamente, porque me parece que es importante, ¿no? En las casas rurales se puede fumar, así que no hay ningún problema. Yo creo que hay un entente cordial y una negociación entre los ocupantes de las casas rurales. Al final terminan entendiéndose y o se permite dentro o bien por turnos van saliendo a la calle. No tenemos que volver a los guateques otra vez. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísima suerte a los que os acerquéis a Fitur la próxima semana, que vendáis muchos y que traigáis muchos viajeros a Castilla y León y turistas. Nosotros nos tenemos que ir. Volvemos el próximo jueves. Hablaremos de economía, de impuestos, de esa situación que está provocando que cada comunidad autónoma pues tenga unos impuestos diferentes. 17 ciudades, parece un reino de taifas. El martes hay Consejo Fiscal y Financiero
en el que se va a analizar precisamente eso, intentar ir todos de la mano. Nosotros volveremos y se lo contaremos, estaremos también con la consejera de Hacienda y con los responsables empresariales y de los sindicatos para hablar con todos ellos. Pasen una feliz noche.